Hola a todos, yo soy Salomonster y bienvenidos a un nuevo análisis para la liga de draft de Streamer Planet. En esta ocasión vamos a estarnos enfrentando a los Corpus Christi Cubones entrenados por mi compañero Louis. Louis es un buen amigo, ha sido muy buen compañero desde que estamos ambos en Streamer Planet. En breve resumen de la primera semana, no me fue como hubiera esperado contra Team. La verdad es que siento que hubo un par de jugadas que pude haber hecho mejor, pero a la vez creo que el equipo mostró ser bastante sólido. Yo creo que manteniéndome un poco más tranquilo durante la siguiente pelea, definitivamente nos va a ir mucho mejor. Así que vamos a pasar directo con el análisis del equipo de Louis. Para empezar, Louis decidió tomar a Zapdos. ¿Y por qué? Porque Zapdos es de los mejores Pokémon de este meta. Sus stats pues es un ave legendaria, tiene 125 de ataque especial, es muy rápido, con 100 de velocidad. Pero aparte tiene muchas cosas, es yo creo que la mejor de las aves legendarias, eso no hay ninguna duda. Pero puede echar sus Thunderbolts, puede descansar con Roost, puede hacer U-Turn por si necesita salir rápido, Drill Peck para cubrir algunos Pokémon, puede echar status con Toxic, puede echar status con Thunder Wave. La verdad es que Zapdos es de los más peligrosos que tiene en su equipo, por eso se me haría muy raro que no lleve a Zapdos. Y tengo alguna idea de cómo contrarrestarlo, vamos a ver qué tal se nos pone ese Zapdos. De segunda ronda Louis escogió a Starmie y la verdad es que Starmie es también un Pokémon muy común porque es de los Pokémon esos psíquicos que se ven muy frecuentemente en la primera generación. Tiene buenos stats, una buena velocidad de 115, un buen ataque especial de 100. Yo creo que la principal debilidad es que no es tan bueno en cuanto a defensas, 85 en ambas defensas, 60 de HP, pero es muy versátil. Tiene la habilidad de usar Scald, que siempre podría resultar en una quemadura, Thunderbolt, que le va a ayudar a cubrir muy bien, Ice Beam, que le va a ayudar a cubrir muy bien, puede incluso recuperarse si es que desea tener el recover por ahí, echar algún Thunder Wave por alguno de mis Pokémon rápidos, un Psychic con Stab también va a ser muy interesante de ver. En caso de que quieras por más poder, podría sacar por ahí un Hydro Pump, pero no lo veo tan necesario. Generalmente no es lo ideal arriesgarte con ataques que pegan más duro, pero es más probable que fallen, al menos en mi opinión. Pero esperaré ver también a este Starmie definitivamente en la pelea, y tengo alguna idea también de qué vamos a hacer contra Starmie. Para la tercera ronda tenemos a Raidon. La verdad es que Raidon es de mis Pokémon favoritos en este formato. 105 de HP, 130 de ataque, 120 de defensa, que son muy buenos. Todo lo demás está debajo de 50, lo cual no lo hace muy bueno, pero para lo que hace, lo hace muy bien. Puede echar piedras, puede cubrir muy bien, simplemente con tener Earthquake más Rock Slide, ya con eso cubre muy bien. Algún Toxic por si acaso, Dragon Tail que va a ser buena cobertura, Mega Horn que va a ser buena cobertura, sobre todo contra los Pokémon de tipo psíquico. Incluso un Substitute por ahí, si llega a forzar salida puede echar su Substitute y eso le va a ayudar bastante. Yo creo que sí voy a ver a su Raidon, porque definitivamente estos tres Pokémon que agarró de entrada son muy buenos. Y yo creo que esta va a ser tal vez la base de su equipo. El Raidon no es imposible de tratar, así que veremos también cómo lidiar con el Pokémon piedroso. Siguiente ronda muy interesante. Louis tiene a Alola Doctrio, que tiene la ventaja de ser uno de los pocos Pokémon de tipo Steel, de tipo Hierro en el formato. Tiene muy buen ataque con 100, muy buena velocidad con 110. Lo demás más o menos me esperaría que tuviera más de defensa. No sé por qué tiene nada más 60 de defensa, lo cual siendo tipo Hierro no se me hace muy bueno. Pero esa velocidad lo compensa. Y sobre todo los ataques que tiene, porque también puede poner piedras, también puede echar la cobertura de Earthquake más Rock Slide, y aparte tiene Sucker Punch. Sucker Punch va a ser muy importante en caso de que quiera lidiar con algunos de mis Pokémon más peligrosos. Y aparte de eso, pues igual hay una cobertura con Toxic, igual y alguna otra cosa por ahí, pero el Doctrio no sé qué tan probable sea verlo. Yo creo que va a ser más dependiendo de qué sienta a Louis que le va a hacer falta, pero si llega a aparecer, yo creo que va a ser un caso similar al de Raidon, igual y nada más cuidarme un poco más del Sucker Punch y a ver qué pasa con este Doctrio. En la ronda 5 fue cuando Louis decidió escoger a su Mega, ese fue con Mega Beedrill. Y Mega Beedrill tiene dos cosas: muchísima velocidad, 145 de velocidad, muchísimo ataque, 150 de ataque. Y fuera de eso, ningún otro de sus stats es particularmente bueno, defensa especial de 80. Pero Mega Beedrill es muy peligroso si es que lo dejo salir y si es que lo dejo estar ahí. Las piedras tal vez sean una buena opción por el Mega Beedrill.
y cuenta con ataques como Drill Run, va a meter unos X-Scissors y unos U-Turns que van a pegar bastante duro. Su Poison ya también va a hacer buen daño a prácticamente cualquier Pokémon. Fuera de eso, su otra desventaja es que no es muy versátil. Todos estos ataques que podría utilizar van a hacerle de mucho provecho, pero definitivamente no es tan difícil armar a mi equipo para poder lidiar con el Mega, porque yo siento que cualquier entrenador que tenga un Mega en este formato vamos a poder esperar verlo en la pelea. Después vamos a tener a Hitmonlee, y Hitmonlee tiene muy buen ataque con 120, no es tan rápido, nada más 87. Lo que vale la pena notar es que tiene muy buena defensa especial, le anda pegando a los 110, entonces no va a ser tan fácil de sacarlo y puede pegar muy duro de regreso. Tiene su High Jump Kick, que yo creo que es el movimiento que más vamos a poder esperar, pero aparte tiene Bulk Up. Yo creo que un Bulk Up lo va a hacer muy peligroso porque va a cubrir también su defensa, que no es tan alta, y va a hacer que pegue todavía más duro. Tengo ahí la ventaja de que tengo varios Pokémon psíquicos, o por lo menos Pokémon que no son tan débiles a los ataques de Hitmonlee. Va a tener también cobertura de Rock Slide, Earthquake, va a poder tirar ataques de veneno, y tal vez siento que no me parece que tenga acceso a los puños elementales porque no es un Pokémon de meter puñetazos. Yo creo que lo puedo cubrir. La principal cosa va a ser cuidarme de que no pueda sacar ese Bulk Up, y no sé si lo veamos. Yo pienso que lo vamos a ver nada más porque necesita el Hitmonlee para cubrir a un par de Pokémon en particular de mi equipo, pero lo va a estar exponiendo mucho cuando lo saque, entonces se podría volver algo predecible, y vamos a ver si es que sí aparece este Hitmonlee. Después tenemos a Mr. Meme, Mr. Mime, que tiene una interesante combinación con su tipo psíquico y hada, y sus stats son el problema porque tiene buen ataque especial con su 100, tiene buena defensa especial con 120, 90 de velocidad que le va a permitir estar en un buen rango, pero lo demás, daba su defensa pasa de 65, lo demás está abajo de 50. Como cobertura pues va a tener Psychic, va a tener su Dazzling Gleam, que van a ser sus principales ataques, va a tener Anchor, que puede ser peligroso. Definitivamente no puedo intentar hacer algunas cosas contra Mr. Mime y arriesgarme a eso. Se puede boostear con Calm Mind, que definitivamente le va a ayudar. Puede poner las barreras, puede poner tanto Reflect como Light Screen, que podrían ayudarle mucho a su equipo. Tiene también cobertura de Thunderbolt, tiene tal vez por ahí un Thunder Wave, un Shadow Ball. Tiene tal vez Foul Play, que con su stat de ataque no le va a servir mucho, salvo que yo tenga alguien que tenga muy buen ataque. No sé qué tanto podamos esperar, la verdad, del Mr. Mime. Yo siento que la base que va a tener Louis está muy marcada, y Mr. Mime se quedaría nada más como una posibilidad. De ahí tenemos a Clefable, que es otra vez un tipo hada, tipo fairy. Y lo que tiene Clefable es que tiene varios stats muy sólidos. Tiene un HP de 95, ataque especial de 95, defensa especial de 90. Su defensa no es tan alta, pero lo que tiene Clefable también es que tiene una cobertura muy buena. Su Moonblast, potenciado por el tipo, va a estar bastante fuerte. Puede echar las piedras también en caso de que sea necesario. Va a tener ataques de fuego. Va a tener Calm Mind si es que quiere bustearse. Va a tener Anchor también, como la otra que teníamos por ahí. Puede tener incluso por ahí un Thunder Wave. La verdad es que Clefable, veo más probable que venga con Clefable a que venga con Mr. Mime, simplemente por el hecho de que Clefable puede hacer más. Yo no tengo ningún dragón en mi equipo, pero aún así tener a Clefable ahí le podría ayudar, porque sí tengo varios Pokémon que son más del lado del ataque especial. Así que vamos a ver qué puede hacer con su Clefable. Penúltima ronda, Louis decidió irse con el Exeggutor de Alola, que también padece de que tiene una debilidad por 4 al hielo, que no le favorece nada, sobre todo considerando un par de opciones que yo tengo en mi equipo. Aún así va a tener muy buen ataque especial de 125, va a tener buen ataque, puede hacerlo mixto si quiere, 105 de ataque, 95 HP, 85 de defensa, pero nada más 75 de defensa especial, lo cual me abre la posibilidad de poder pegarle con varios ataques por parte de mis Pokémon más fuertes. Pero ¿qué podemos esperar? Va a tener probablemente Dragon Pulse, va a tener probablemente Mega Drain. Puede incluso tener cobertura con un Flamethrower, que va a ser muy efectivo si es que lo quiere traer contra algunos de mis Pokémon. Pero a la vez no sé qué más pueda traer, tal vez Dragon Tail en caso de que logre bustear a alguien y lo quiera sacar. Puede usar el Teleport para salir, porque no es particularmente rápido, nada más 45 de velocidad, el Teleport le va a ayudar mucho. Y de ahí en fuera tal vez un Toxic, tal vez un Earthquake. Yo creo que el Exeggutor de Alola va a ser también bastante probable que lo tengamos que enfrentar y hay que estar listos.
Para cerrar este análisis del equipo de Louis tenemos a Dodrio, y Dodrio tiene igualados en 110 su ataque y su velocidad, y es un Pokémon interesante. La verdad es que yo no estoy muy familiarizado con las cosas que puede hacer. Sé que tiene Jump Kick, que puede lidiar con varias amenazas. Sé que va a tener su Drill Peck. Sé que es peligroso porque tiene acceso a Swords Dance, lo cual le va a potenciar el ataque muy alto. Si le llego a meter algún estatus, va a tener Facade, va a tener Roost, y junto con ese Swords Dance va a tener Quick Attack. Entonces el Quick Attack lo vuelve muy peligroso. Ese stat de 110 con un ataque de prioridad que va a estar busteado aparte por ser de tipo normal. Es algo que hay que tomar en cuenta. Yo creo que Dodrio sería también muy probable que lo veamos, salvo que no se quiera arriesgar con tener a Dodrio y a Zapdos al mismo tiempo. Entre esos dos yo creo que definitivamente es más probable ver a Zapdos, salvo que quiera ir con los dos. El equipo de Louis es bastante sólido, tiene varios Pokémon que son verdaderos retos para lidiar para cualquier entrenador, y yo espero una muy buena batalla. Espero que nos divirtamos mucho los dos. Los estaré viendo muy pronto con esta batalla precisamente. De momento yo soy Salomonster, nos estaremos viendo a la próxima.